¿Alguna vez has sentido que algo no anda bien con tu mascota? Que sus ojos ya no reflejan la lealtad y el cariño de siempre, sino algo más oscuro. ¿Y si te dijera que hay criaturas entre nosotros, capaces de infiltrarse en lo más íntimo de nuestro hogar, tomando la forma de quienes más amamos para sembrar el caos y el terror? Criaturas que no solo acechan en los bosques o en las sombras de las ciudades, sino que pueden estar más cerca de lo que imaginas, incluso en tu propia casa. En este video, te adentrarás en una historia que desafía todo lo que crees saber sobre lo paranormal. Una historia que comienza con un simple perro, pero que termina en un abismo de miedo y desconcierto. ¿Qué harías si descubrieras que tu fiel compañero, ese que duerme a tus pies cada noche, no es quien crees que es? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que algo antiguo, algo malévolo, ha tomado control de su cuerpo? Hay muchas cosas en nuestro mundo que pocas personas saben y han experimentado. Hoy, te invito a explorar uno de esos misterios: los skinwalkers, seres del folclore navajo que, según las leyendas, tienen la capacidad de transformarse en animales y manipular la realidad a su antojo. Pero, ¿qué pasa cuando estas criaturas deciden cruzar la línea entre lo sobrenatural y lo cotidiano? ¿Qué pasa cuando eligen a tu mascota como su próximo huésped? En los próximos minutos, descubrirás una historia escalofriante, basada en hechos reales. Una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el mundo que te rodea. Te aseguro que, al final de este relato, no volverás a mirar a tu perro de la misma manera. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta. Con la frase "los ojos no mienten", si alguna vez has sentido que algo extraño ocurría con un animal a tu alrededor. Tu experiencia podría ser la clave para entender fenómenos como este. Además, no olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, sino que ayudas a que más personas descubran estas historias que merecen ser contadas. ¿Estás listo para adentrarte en un relato que te pondrá los pelos de punta? ¿Listo para descubrir qué criaturas acechan en la oscuridad, incluso en la comodidad de tu hogar? Entonces, no apartes la mirada, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Todo comenzó una noche de luna llena. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un silbido agudo que parecía susurrar palabras en un idioma desconocido. Mi perro, Max, un pastor alemán leal y tranquilo, comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio pensé que era el clima. Quizás el viento lo había alterado, o tal vez había escuchado a algún animal en el bosque cercano. Pero pronto, me di cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Max comenzó a gruñir hacia la nada, sus ojos fijos en la oscuridad del jardín. Su pelaje, normalmente suave y brillante, se erizó como si estuviera enfrentándose a una amenaza invisible. Lo llamé, pero no me hizo caso. Era como si ya no me reconociera. Entonces, algo cambió en su mirada. Sus ojos, antes cálidos y llenos de vida, se volvieron fríos y penetrantes, como si algo más lo estuviera observando a través de ellos. Esa noche, Max no durmió a mis pies como solía hacerlo. Se quedó en el rincón más oscuro de la habitación, observándome fijamente. Cada vez que intentaba acercarme, un gruñido bajo y gutural salía de su garganta, una advertencia clara de que no debía tocarlo. Me sentí extrañamente intimidado por mi propio perro, algo que nunca antes me había pasado. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Max comenzó a rechazar su comida, algo que nunca había hecho. En lugar de eso, se obsesionó con los pájaros y ardillas del jardín, cazándolos con una ferocidad que no le conocía. Pero lo más perturbador fue su comportamiento hacia mí. A veces, parecía reconocerme, y se acercaba como si buscara consuelo. Otras veces, me miraba con una expresión que solo puedo describir como humana. Era como si algo dentro de él estuviera luchando por salir,
algo que no pertenecía a este mundo. Una tarde, mientras paseaba a Max por el bosque, algo sucedió que me heló la sangre. Nos detuvimos junto a un arroyo, y Max comenzó a beber agua. De repente su cuerpo se tensó, y comenzó a temblar violentamente. Sus huesos crujieron de una manera antinatural, como si se estuvieran reorganizando bajo su piel. Sus ojos se volvieron completamente negros, y un sonido gutural, casi como una risa, salió de su garganta. En ese momento, supe que mi perro ya no estaba allí. Algo más lo había poseído. Esa fue la primera vez que escuché la palabra Skinwalker. Un vecino, que conocía las leyendas navajo, me advirtió que tuviera cuidado. Según él, los Skinwalkers son brujos malditos que tienen la capacidad de tomar la forma de cualquier animal, pero a un precio terrible. Me dijo que si Max había sido poseído por uno de ellos, estaba en grave peligro. Pero, ¿cómo podía creer en algo tan absurdo? ¿Cómo podía aceptar que mi querido perro ya no era él mismo, sino un vehículo para algo antiguo y malévolo? Lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Max comenzó a desaparecer por las noches, regresando al amanecer con rastros de sangre en su pelaje. Una mañana, encontré un ciervo muerto en el jardín, destrozado como si hubiera sido atacado por un depredador, mucho más grande que un perro. Y luego, comenzaron los sueños. Sueños en los que Max me hablaba con una voz que no era la suya, diciéndome cosas que no quiero recordar. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Lo que vino después fue mucho peor, y te lo contaré en el siguiente bloque. Por ahora quiero que te preguntes, ¿qué harías tú si tu mascota, tu compañero más fiel, fuera poseído por algo que no pertenece a este mundo? Después de aquella noche en el bosque, mi vida se convirtió en una pesadilla interminable. Max ya no era el perro que había conocido durante años. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y aterrador. Comencé a notar patrones en sus acciones, como si algo o alguien estuviera guiándolo. Una de las cosas más perturbadoras eran los rituales nocturnos. Todas las noches, sin falta, Max se escapaba de la casa. Al principio, intenté encerrarlo, pero sus gruñidos y arañazos en la puerta eran tan intensos que temí que lastimara a alguien o a sí mismo. Así que, con el corazón encogido, lo dejaba salir. Pero una noche, decidí seguirlo. Armado con una linterna y una cámara, me adentré en el bosque detrás de mi casa. El aire estaba cargado de una energía opresiva, como si la naturaleza misma supiera que algo maligno rondaba por allí. Las ramas de los árboles crujían bajo mis pies, y el sonido de los insectos nocturnos parecía callar a mi paso, como si me estuvieran observando. Finalmente, encontré a Max en un claro del bosque. Estaba sentado en medio de un círculo de piedras, algo que nunca había visto antes en esa zona. Su cuerpo estaba rígido, y sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. De repente, comenzó a aullar, pero no era el aullido de un perro. Era un sonido gutural, casi humano, que resonaba en lo más profundo de mi ser. Entonces, algo más se unió a él. Desde las sombras, surgieron figuras oscuras, moviéndose de manera antinatural. No podía distinguir sus formas claramente, pero sentí que no eran animales, ni tampoco humanos. Max se levantó y comenzó a interactuar con ellas, como si estuviera siguiendo órdenes. En ese momento supe que no estaba lidiando con una posesión común. Esto era algo mucho más antiguo y poderoso. Regresé a casa temblando, sin saber qué hacer. Al día siguiente, decidí investigar más sobre los Skinwalkers. Descubrí que, según las leyendas, estas criaturas realizan rituales en lugares específicos para ganar poder y control sobre sus víctimas. También aprendí que los Skinwalkers pueden poseer animales, usándolos como espías o mensajeros. Pero lo más aterrador fue descubrir que, una vez que un Skinwalker elige a su víctima, es casi imposible deshacerse de él. Max comenzó a traer cosas a la casa: huesos, plumas y objetos que no reconocía.
Una mañana, encontré un cráneo, de animal en mi almohada, colocado como si fuera un mensaje. Me sentí observado constantemente, incluso dentro de mi propia casa. Las noches se volvieron insoportables, con ruidos que no podía explicar y sombras que se movían en los rincones de mi visión. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, Max regresó con algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. En su boca, traía un objeto pequeño y brillante. Cuando lo examiné, me di cuenta de que era un anillo, uno que reconocí de inmediato. Era el anillo de mi abuelo, quien había fallecido años atrás. ¿Cómo había llegado a las fauces de Max? ¿Y qué significaba esto? En el siguiente bloque, te contaré cómo decidí enfrentar esta pesadilla y lo que descubrí sobre la verdadera naturaleza de Max y el Skinwalker que lo poseía. Pero antes, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que algo sobrenatural está usando a tu mascota como un puente hacia tu mundo? No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Max ya no era mi perro. Era un vehículo para algo que no pertenecía a este mundo. Decidí que debía actuar, pero no sabía por dónde empezar. Las leyendas sobre skinwalkers mencionaban que estos seres temían a ciertos rituales y objetos sagrados, pero yo no tenía acceso a nada de eso. Lo único que tenía era mi determinación y el amor que aún sentía por Max, aunque supiera que él ya no estaba allí. Una noche, después de que Max regresara de uno de sus rituales nocturnos, decidí confrontarlo. Lo encerré en la habitación, conmigo, preparado para lo que fuera que sucediera. Su mirada era fría y calculadora, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Le hablé. Le supliqué que me dijera qué quería, por qué había elegido a mi perro. Pero la única respuesta que recibí fue un gruñido bajo y un movimiento de cabeza antinatural, como si algo dentro de él estuviera riéndose de mí. Entonces, sucedió algo que me heló la sangre. Max comenzó a cambiar. Su cuerpo se retorció de manera grotesca, sus huesos crujieron y su pelaje pareció desvanecerse, revelando una piel oscura y arrugada debajo. Sus ojos se volvieron completamente negros y una voz que no era la suya salió de su garganta. «Tú no puedes detenerme», dijo con un tono burlón. «Este cuerpo ya es mío, y pronto tú también lo serás». El miedo me paralizó, pero también me dio claridad. Sabía que no podía luchar contra esto solo. Al día siguiente busqué ayuda. Contacté a un experto en lo paranormal, alguien que había estudiado las leyendas de los skinwalkers y sabía cómo enfrentarlos. Me advirtió que lo que estaba haciendo era peligroso, que los skinwalkers no solo eran criaturas físicas, sino también espirituales, y que podían manipular la mente de sus víctimas. Juntos, preparamos un ritual para intentar liberar a Max. Necesitábamos objetos sagrados, hierbas específicas y, lo más importante, una conexión emocional con Max. El experto me explicó que, si había algo de mi perro aún dentro de ese cuerpo, podríamos usarlo como un ancla para expulsar al skinwalker. La noche del ritual, todo estaba listo. Max, o lo que sea que lo controlaba, parecía saber lo que estábamos planeando. Gruñía y se retorcía, intentando escapar, pero lo habíamos atado con cuerdas especiales que, según el experto, debilitarían su conexión con el skinwalker. El ritual comenzó con cantos y oraciones en un idioma que no entendía. El aire se volvió pesado y sentí una presencia oscura observándonos desde las sombras. Max luchó con todas sus fuerzas, pero de repente, algo cambió. Sus ojos, por un breve momento, volvieron a ser los de mi perro. Me miró con tristeza, como si supiera que era la última vez que lo vería. Entonces el skinwalker emergió. Una figura oscura y deforme salió del cuerpo de Max, dejándolo caer al suelo como un saco vacío. La criatura se rió, una risa, que resonó en mi mente como un eco interminable, antes de desaparecer en la noche. Max no sobrevivió. Su cuerpo
debilitado por la posesión, no pudo soportar el trauma. Lo enterré en el jardín, bajo la luz de la luna, con el anillo de mi abuelo en su collar. Sabía que había hecho lo correcto, pero el dolor y la culpa me consumían. En el siguiente bloque, te contaré lo que sucedió después de ese enfrentamiento y cómo la presencia del Skinwalker continuó afectando mi vida, incluso después de que Max se fue. Después de enterrar a Max pensé que todo habría terminado. Había enfrentado al Skinwalker, había visto su forma verdadera y lo había expulsado del cuerpo de mi perro. Pero estaba equivocado. La presencia de esa criatura no desapareció. Con Max, de hecho, se volvió más intensa. Comencé a notar cosas extrañas en mi casa, objetos que se movían solos, sombras que se deslizaban por las paredes cuando no había nadie más, y un frío que se instalaba en ciertas habitaciones, incluso en los días más calurosos. Lo más perturbador eran los sonidos, pasos en el pasillo, susurros en mi oído y a veces el aullido distante de un perro que ya no estaba allí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del jardín. Me asomé por la ventana y vi algo que me dejó paralizado. Allí, bajo la luz de la luna, estaba Max. O al menos, algo que se parecía a él. Su pelaje estaba enmarañado y sucio, y sus ojos brillaban con ese mismo resplandor sobrenatural que había visto antes. Me miró fijamente, como si quisiera decirme algo, antes de desaparecer en la oscuridad. Al día siguiente, encontré huellas en el jardín. No eran de un perro, sino de algo que caminaba en dos patas. Las huellas llevaban a un árbol en el borde del bosque, donde encontré un amuleto extraño colgado de una rama. Era una figura tallada en hueso, con símbolos que no reconocía. Lo tomé con cuidado, sintiendo una energía vibrante y maligna emanando de él. Decidí volver a contactar al experto en lo paranormal. Cuando le mostré el amuleto, su rostro se puso pálido. Me explicó que los Skinwalkers a menudo dejan objetos como este para marcar a sus víctimas. Era una advertencia, una señal de que no habían terminado conmigo. El experto me sugirió que realizáramos un ritual de protección en mi casa. Necesitábamos purificar el espacio y crear barreras para evitar que el Skinwalker regresara. Pero también me advirtió que, si el Skinwalker me había elegido como su próximo objetivo, no sería fácil deshacerse de él. El ritual fue intenso. Usamos hierbas sagradas, sal y velas para crear un círculo de protección alrededor de mi casa. Cantamos oraciones e invocamos a los espíritus protectores para que nos ayudaran. Durante el proceso sentí una presencia oscura observándonos desde el bosque, como si el Skinwalker estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Cuando terminamos, el experto me dijo que debía mantenerse alerta. Los Skinwalkers son pacientes y astutos, y no se dan por vencidos fácilmente. Me dio un amuleto de protección y me dijo que lo llevara siempre conmigo. Pero incluso con todas estas precauciones, sabía que esto no había terminado. El Skinwalker todavía estaba allí, acechando en las sombras, esperando su momento. Y lo peor de todo era que no sabía cuándo o cómo volvería a aparecer. En el siguiente bloque, te contaré cómo la presencia del Skinwalker se intensificó y cómo decidí enfrentarlo una vez más, esta vez con la determinación de poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Las semanas siguientes al ritual de protección fueron un tormento. Aunque la actividad paranormal en mi casa disminuyó, no desapareció por completo. Las sombras seguían moviéndose en los rincones de mi visión, y el frío persistía en ciertas habitaciones. Pero lo más inquietante eran los sueños. Cada noche soñaba con Max. En mis sueños, él estaba atrapado en un lugar oscuro y frío, luchando por liberarse de algo que lo mantenía prisionero. Me llamaba. Su voz era un susurro, desesperado que resonaba en mi mente. «Ayúdame», decía. «No soy yo, pero aún estoy aquí». Esos sueños me obsesionaron. Sabía que no podía ignorarlos. Max, o lo que quedaba de él,
todavía estaba atrapado, y el Skinwalker lo usaba como un anzuelo para mantenerse conectado a mí. Decidí que debía actuar, no solo por mi seguridad, sino por la de Max. Contacté nuevamente al experto en lo paranormal y le conté sobre los sueños. Me explicó que, en algunos casos, los Skinwalkers no solo poseen a sus víctimas, sino que también atrapan sus almas, usándolas como un vínculo con el mundo físico. Para liberar a Max y deshacerme del Skinwalker, de una vez por todas, necesitaríamos realizar un ritual mucho más poderoso y peligroso. El ritual requería varios elementos: tierra de un cementerio, cenizas de hierbas sagradas y algo personal del Skinwalker. Lo más difícil sería obtener esto último, pero el experto tenía un plan. Debíamos atraer al Skinwalker a un lugar específico, un cruce de caminos en el bosque, donde las líneas entre nuestro mundo y el suyo eran más delgadas. La noche del ritual, todo estaba listo. El experto y yo nos adentramos en el bosque, llevando con nosotros los elementos necesarios. El aire estaba cargado de una energía eléctrica, como si la naturaleza misma supiera lo que estaba por suceder. En el centro del cruce de caminos, dibujamos un círculo con la tierra del cementerio y encendimos las hierbas sagradas. Entonces, comenzamos a llamar al Skinwalker. El experto recitó palabras en un idioma antiguo, mientras yo sostenía el amuleto que había encontrado en el árbol. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las llamas de las velas se inclinaron en direcciones opuestas. Sentí una presencia oscura acercándose, y supe que el Skinwalker estaba allí. Apareció en el borde del círculo. Su forma era una mezcla grotesca de humano y animal. Sus ojos brillaban con un resplandor maligno, y su risa resonó en mi mente como un eco interminable. «Pensaste que podrías deshacerte de mí», dijo con una voz que parecía venir de todas direcciones, «pero yo soy parte de ti ahora». El experto no se inmutó. Continuó recitando las palabras del ritual, mientras yo sostenía el amuleto con todas mis fuerzas. Sentí una energía poderosa fluir a través de mí, como si el espíritu de Max estuviera luchando junto a nosotros. Entonces, sucedió algo inesperado. El Skinwalker comenzó a retorcerse, como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro. De su cuerpo emergió una figura brillante. Era Max, o al menos, lo que quedaba de él. Me miró con tristeza y gratitud antes de desvanecerse en la luz. El Skinwalker lanzó un grito desgarrador antes de ser arrastrado hacia el círculo, donde las llamas de las hierbas sagradas lo consumieron. El aire se calmó y el bosque quedó en silencio. Pero no todo había terminado. El experto me advirtió que, aunque habíamos expulsado al Skinwalker, su influencia podría haber dejado una marca en mí. Me dio un último amuleto, uno que debía llevar siempre, y me dijo que estaría atento a cualquier señal de que el Skinwalker intentara regresar. En el siguiente bloque, te contaré cómo mi vida cambió después de ese enfrentamiento final y cómo aprendí a vivir con la posibilidad de que el Skinwalker pudiera regresar algún día. Después del ritual en el bosque, mi vida no volvió a ser la misma. Aunque el Skinwalker había sido expulsado, su presencia dejó una marca en mí, una cicatriz invisible que no podía ignorar. Las noches eran las más difíciles. Cada sombra, cada sonido, me hacía preguntarme si el Skinwalker había regresado. El experto en lo paranormal me dijo que era normal sentirme así. Después de todo, había enfrentado algo que la mayoría de las personas ni siquiera creen que existe. Me recomendó que llevara siempre el amuleto de protección y que mantuviera mi casa purificada con hierbas sagradas y sal. También me sugirió que buscara ayuda psicológica, no solo para lidiar con el trauma, sino para asegurarme de que el Skinwalker no había dejado ninguna influencia residual en mi mente. Acepté su consejo y comencé a ver a un terapeuta especializado en traumas relacionados con lo paranormal. Fue un proceso largo y doloroso, pero me ayudó a entender que no estaba solo. Había otras personas que habían enfrentado cosas similares, y sus historias me dieron un poco de consuelo.
Pero lo más difícil fue lidiar con la pérdida de Max. Aunque sabía que había hecho lo correcto al liberarlo, no podía evitar sentirme culpable. Soñaba con él casi todas las noches, y en esos sueños, él siempre estaba feliz, corriendo, por un campo iluminado por el sol. Eso me daba un poco de paz, pero también me recordaba lo mucho que lo extrañaba. Un día, mientras caminaba por el bosque cerca de mi casa, encontré algo que me dejó sin aliento. Era un collar, el mismo que Max había usado cuando todavía era mi perro. Estaba intacto, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Lo tomé con cuidado, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Era una señal de que Max finalmente estaba en paz? ¿O era una advertencia de que el Skinwalker todavía estaba cerca? Decidí guardar el collar en un lugar especial, junto con el amuleto de protección. Era un recordatorio de todo lo que había pasado, pero también de que había sobrevivido. Aprendí a vivir con la posibilidad de que el Skinwalker pudiera regresar algún día, pero también aprendí a no dejar que ese miedo controlara mi vida. En el último bloque, te contaré cómo esta experiencia cambió mi perspectiva sobre el mundo y cómo decidí compartir mi historia para ayudar a otros que podrían estar enfrentando algo similar. Llegamos al final de esta historia, pero no al final de sus ecos. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Eres una de las pocas personas que tienen el valor de adentrarse en lo desconocido, de enfrentar las sombras que acechan en los límites de nuestra realidad. Esta no es solo una historia sobre un perro poseído o un skinwalker. Es una historia sobre el miedo, la pérdida y la resiliencia. Es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que, de alguna manera, nos obligan a cuestionar todo lo que creemos saber. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a una criatura que desafía las leyes de la naturaleza? ¿Habrías luchado por liberar a alguien que amabas, incluso sabiendo que el precio podría ser tu propia cordura? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que nos obligan a mirar hacia adentro y preguntarnos qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar por aquellos que amamos. Esta experiencia me cambió para siempre. Aprendí que el mundo es mucho más grande y misterioso de lo que nos atrevemos a admitir. Aprendí que el miedo puede ser paralizante, pero también puede ser un motor que nos impulse a actuar. Y, sobre todo, aprendí que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nos guía, una luz que nos recuerda que no estamos solos. Ahora, quiero pedirte algo importante. Si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir algo profundo, déjame un comentario con la frase: las sombras no tienen poder sobre los valientes. Quiero saber quiénes son los valientes que llegaron hasta el final, quienes están dispuestos a enfrentar lo desconocido y compartir sus propias experiencias. Tu comentario no solo me ayuda a seguir creando contenido como este, sino que también crea una comunidad de personas que no temen explorar los misterios de nuestro mundo. Además, no olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, sino que también ayudas a que más personas descubran estas historias que merecen ser contadas. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar esta historia, alguien que tal vez esté lidiando con sus propias sombras. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Relatos que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el mundo que te rodea. Juntos podemos explorar los rincones más oscuros de la realidad y descubrir qué secretos se esconden en las sombras. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por ser una de esas personas valientes que no temen mirar hacia lo desconocido. Recuerda, las sombras solo tienen el poder que les damos. Y tú, al llegar hasta aquí, has demostrado que eres más fuerte que cualquier oscuridad. Hasta la próxima historia, mantente alerta, mantente curioso y, sobre todo, mantente valiente.